adicionales que se hacen hoy día, y no hay un asentimiento todavía universal de cuando una persona se puede considerar que está muerta de manera irreversible, porque esto tiene mucho que ver con el trasplante de órganos. Entonces hay gente que protesta porque dice que se han hecho trasplantes de órganos cuando la persona no estaba definitivamente muerta. Bueno, entonces, con motivo de esto, pues claro, se registraron muchas anécdotas. Incluso, bueno, yo tan cercano como mi pareja actual, después de morir con mi mujer, pues estoy saliendo con una señora que es viuda también, y lo resalto aquí porque ha tenido un episodio de esos, que me lo contó a mí, de esos, antes de yo conocerla, de estar próximo a la muerte, un escape de gas, que no se dio cuenta, y cuando, pues circunstancialmente, entró una persona allí, abrió las ventanas, no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, y en ese intervalo, pues tuvo lo típico, eso que se han escrito libros enteros, ¿no? De que si la persona se ve como en un túnel, rodeado de una luz, y luego tiene una aparición más o menos angélica, o benefactora, o se le aparecen parientes suyos, sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera. Bueno, de todo esto se habla tanto, y se ha escrito tanto, y se hizo célebre tanto el Dr. Moody con su libro Vida después de la muerte y todo esto, que ya en septiembre del 2008, o sea, muy reciente, como vemos, pues ya tomaron cartas en el asunto varias universidades en el Reino Unido. Concretamente, la Universidad de Southampton fue la que dijo, bueno, vamos a tomarnos en serio esto. Vamos a ver si esto son charlatanerías o tiene algo de verosímil el que personas que nos creíamos que estaban muertas y luego se les ha reactivado con algún electroshock, como se fuera. Es importante, aparte de los casos anecdóticos, que hay muchos, y que, como digo, pues por ejemplo el Dr. Moody, con aquel libro que hizo Vida después de la muerte, bueno, se hizo famosísimo, se vendieron millones de ejemplares en todo el mundo, y se evidenciaba, pues eso, que había muchos testimonios de personas que decían que habían vuelto, que en un momento determinado habían vuelto porque dijeron, prefiero ayudar a los míos todavía y no quedarme en esa paz tan gratificante en la que me encuentro. Lo interesante es destacar que no solamente esa Universidad de Southampton, sino que se han unido otras universidades tan prestigiosas como las de Oxford, las de Cambridge, universidades ya traspasando el país de Holanda, universidades de Austria, universidades de Canadá y universidades de Estados Unidos. Prestigiosas entidades como el MIT, que son más cerca de la tecnología que de otras cosas, la Universidad de Chicago, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que el programa va en serio porque se van a grabar infinidad de casos de una multitud de hospitales, de clínicas, de centros donde haya cualquier experiencia de ese tipo, constatando con toda rigurosidad los datos fisiológicos que se hayan tomado de ese paciente que luego ha regresado. Entonces, desde ese punto de vista, tiene sentido que haya personas que puedan hablar de neuroteología. Bueno, la neuroteología es, pues eso, hoy día se está hablando de neuroetología, de neuroteología, de neurotodo. Claro, si se dice neuroteología, ya
el tema es más problemático. Diré por qué. Porque si se habla, por ejemplo, de neuroetología, como se va a hablar de conducta, de comportamiento, de algo tal, pues cabe que uno permanezca bajo la hipótesis monista de que actividad cerebral es lo único que hay y todo lo demás es una resultante, un epifenómeno. Pero claro, si se habla de neuroteología, pues ya está uno hablando en términos religiosos. Y en términos, claro, ya la cosa es mucho más problemática. Lo que sí puedo decir a este respecto, y que no hay nada contundente porque la neuroteología se reduciría al problema anterior. ¿Cree usted que además del cerebro y de la mente existe otra realidad diferente y que vamos a llamarle en español espíritu, por decir algo, que no confundamos con el esprit francés, cuyo caso ya nos metemos en otro área? Pero bueno, lo que sí podría decir, ya que el tema es muy profundo, es que un filósofo que se ha puesto de moda muy recientemente y que además era un filósofo matemático y que fue nada menos que el maestro de Bertrand Russell. Bertrand Russell tuvo como maestro a Alfred Whitehead. Y Alfred Whitehead fue el que escribió con Bertrand Russell, pero sabiendo más matemáticas que Bertrand Russell, el tratado filosófico matemático. Whitehead se distinguió por su capacidad matemática, por su capacidad lógica, por su filosofía científica. Lo que pasa es que al final de su actividad docente y yo diría, no sé, personal, pues se dedicó a estudiar también fenómenos trascendentes. Y entonces dijo algo muy importante que la física actual lo ha retomado, que es el concepto de proceso, diciendo que la naturaleza no es más que un conjunto de procesos, que la única realidad son los procesos, y de ahí la física ha extrapolado a decir el cosmos no es nada más que un gigantesco conglomerado de procesos, y que las materias no son tales materias, sino que son materias pero que dan lugar a campos que actúan como causantes de muchos de los fenómenos que existen en el universo, pero que llevan dentro de ellos casi como cuerda el concepto de proceso, que es lo que decía el chino, el filósofo chino, cuando hablaba del li, del patrón. Y desde luego todo esto tiene mucha verosimilitud, porque centrándonos por un momento nada más que en la física, cuando se observan muchas partículas, hay partículas que de la aparente nada surgen. Y dicen, sí, porque había energía allí, sí, pero esa energía no se ve por ningún sitio, pero surge. Y luego se juntan y desaparecen, produciendo energía, lo cual daría lugar a esta concepción de Whitehead de proceso, que un electrón pues es un proceso de una energía y de una manifestación aparente que se puede registrar, pero ¿qué hay allí? No se sabe bien, por eso no se sabe bien lo que es la electricidad. Dice, sí, es una corriente de electrones, ¿qué es el electrón? Pero vamos a parar ahí. Es decir, el constituyente último de la materia hoy por hoy se desconoce. Un salto de gigante se quiere dar con esa máquina prodigiosa que se va a poner de nuevo en marcha este otoño o este invierno, el LHCs, el acelerador de protones. Bueno,
se teme, y no porque aparezca un agujero negro que nos trague, como dicen algunos científicos. No, no. Lo que se teme es que produzca tal revolución en el concepto de la física que se ponga en tela de juicio todo. Porque si se pone en tela de juicio qué es la materia, se pone en estado de juicio qué es la biología, por lo tanto qué es la medicina. La psicología la toca más de lejos porque puede de momento estar más a la expectativa a ver qué dicen estos, pero como digo, todas las materias consideradas duras, las asignaturas duras, que hoy día se dicen, aquí asignaturas duras son la física, la química, la biología, las matemáticas son un invento que muchos le pretenden dar una realidad de ciencia dura porque es la que se utiliza en todas las ciencias duras. Pero dicen, no, usted se está remontando a los pitagóricos. Son filósofos los que dijeron que la matemática es una realidad, ¿no? Es una realización del ser humano, es un invento, es una idea, son muchas ideas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si se pone en tela de juicio la constitución de la materia, adiós los modelos matemáticos, adiós los modelos universales, adiós la física que se sabe, o que saben algunos, o que sabemos algunos, o que saben muchos, o que saben. Se teme desde el punto de vista profesional. Hay algunos que dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Si yo, la física de cuerdas, que es uno de los últimos gritos de la física teórica, que llevo estudiando 40 años, ¿qué pasa? Si ahora se viene abajo. Pues pasará lo que pase. Y además, si tuviera razón Whitehead y su discípulo Hartshorne, resulta que viviríamos en un universo participativo, en un universo en el que, según ellos, habría una especie de Dios que nos hace copartícipes de su creación. Y eso sería verdaderamente, bueno, pues, algo que dicen los teólogos del proceso, algo realmente impresionante. Yo querría también que mencionáramos ya, porque ahora me recordabas un poco lo que decía el profesor Pinillos en una conferencia que le vi hace muchos años. Decía, los psicólogos todavía tenemos el concepto del tiempo de la física newtoniana. Dice, nosotros debemos adquirir un concepto del tiempo mucho más relacionado con la física cuántica. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos hablar de esta dimensión del tiempo? Esto que nos tiene a todos en vivo. Fijaos que hay que fijarse que el concepto de tiempo, como el concepto de espacio, era algo que se tenía como muy absoluto en la física de Newton, siglo XVII, XVIII, y luego en toda la filosofía de las luces y tal, el concepto racionalista del universo como una máquina perfecta y de los modelos matemáticos y tal. Pero claro, ya el propio Einstein fue un ser muy paradójico, porque cuando se le trata de ubicar entre los genios que la ciencia ha tenido, a veces se le ubica preferentemente como un físico clásico, porque para él el ser humano, como dije al principio, es un mero espectador, no es un actor, es un espectador. Desde ese punto de vista es clásico. Pero claro, en la teoría de la relatividad, como su propio nombre indica, resulta que el espacio y el tiempo son absolutamente relativos. Depende de quién esté haciendo las medidas o el experimento, de quién esté observando los fenómenos en general. O entonces, ya para Einstein, el concepto concretamente de tiempo tiene un valor muy relativo. Él, partiendo de un patrón que hoy también está en tela de juicio, está casi universalmente aceptado,
pero está en tela de juicio, no se admite como definitivo.